Buenas noches a todos los presentes. Hoy vamos a hablar del tema origen de un remate judicial. Comenzamos. En Perú, por ejemplo, ¿cuál es la forma de ejecutarse los remates judiciales? En Perú la entidad encargada es nuestro Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial emite documentos para que se puedan ejecutar estos remates. Pero ¿cómo, quién y de qué forma se llegan a ejecutar estos procesos? Porque obviamente tuvo que haber una parte que le diga al juez, señor juez, por favor, remate esta propiedad. Entonces aquí hablamos, ¿no?, de las tantas formas que hay de rematar una propiedad, así como hay tantas entidades que solicitan esto a un juzgado. Por ejemplo, si hablamos de lo que es una reparación civil, acá sí es posible también solicitar un remate judicial. Lo mismo va a pasar con las indemnizaciones, ¿no? Y lo mismo con un pago de impuestos, porque son varias entidades las que están ejecutando este tipo de procesos. Otro tipo de proceso para ejecutar un remate judicial es el proceso de división y partición, que es uno de los más conocidos también, en el que en una propiedad, en una casa, digamos, los hermanos no se ponen de acuerdo y uno de ellos quiere construir, entonces el juzgado va a mandar a un remate judicial esta propiedad porque no se ponen de acuerdo los hermanos en qué etapa van a construir, o de repente ellos quieren en una zona, el otro quiere en otra zona, otro quiere levantar un piso, entonces no hay un acuerdo, y como no hay un acuerdo, se procede también a un remate judicial. Otra entidad que remata propiedades son los bancos. Y esta es una de las modalidades más conocidas. Los bancos, tanto como las cajas, hasta las cooperativas, pueden hacer que se ejecute el remate de una propiedad. ¿Cómo? Estas propiedades, por ejemplo, al principio van a tener que estar anotadas en su registro de bancos. ¿Cómo? Cuando una persona hace un préstamo bancario, ¿qué te pide el banco? Te va a solicitar una garantía, porque el banco así de la nada no te va a hacer un préstamo. Entonces te va a preguntar, te va a hacer un estudio, te va a analizar el banco y te va a decir en dónde trabajas, qué propiedades tienes, cuánto ganas, ¿no? Si tienes casas aquí, si tienes casas allá, ¿no? Si tienes otros trabajos independientes. Entonces, de esa forma el banco te va a evaluar y de acuerdo al monto que tú le solicites, te va a ceder un préstamo bancario. Pero para esto ya te ha pedido los documentos, ya te ha pedido las copias de tus propiedades y tú has tenido que firmar esta entrega, ¿no? Entonces, ¿qué bien le estás entregando al banco? ¿Le estás entregando un bien mueble o le estás entregando un bien inmueble, ¿no? Porque el banco tiene muchas formas de captar propiedades. No solo propiedades, el banco también te puede solicitar joyas, te puede solicitar acciones, te puede solicitar los registros de tu empresa, ¿no? El banco puede hacerse con todas esas propiedades que tienes a tu nombre y entonces puede ejecutar un proceso de remate, ¿no? Pero lo que es más importante acá es de que cuando tú te haces un préstamo y ya has dejado en garantía tu bien inmueble, tu casa, tu departamento, tu lote, ¿no? Has dejado ya en garantía y el banco te ha dado ese dinero, ¿qué has hecho con esa plata? Si tú te lo has hecho una inversión, si has hecho invertir ese dinero, si lo has mandado a que regrese de una forma más incrementada, entonces este dinero te va a ayudar y se va a pagar solito en el banco. Pero ¿qué va a pasar si tú ese dinero lo vas a despilfarrar, te lo vas a comer, vas a invitar, vas a ir a compromisos, ¿no? Este dinero no te va a generar nada. Y por lo tanto, cuando vas a llegar a fin de mes, de repente no te va a alcanzar para pagar ese dinero. Y si no le pagas al banco, ¿tú crees que el banco se va a quedar tranquilo? No. El banco lo que va a hacer es agarrar tu expediente, leer y decir, señor juez, fulanito de tal me tiene que dar este pago mensual y no ha pagado el primer mes, no ha pagado el segundo mes, ni el tercer mes. Es más, fulanito de tal desapareció del mapa, se fue. Y dejó la deuda así, sin más, sin querer pagar al banco. ¿Qué va a pasar acá? El banco va a agarrar tu garantía y le va a decir al juez que se ejecute un proceso de remate para poder recuperar su capital. Entonces, el banco va a solicitarle esto al juez. ¿Qué va a decir el juez? En efecto, vamos a darle
una oportunidad a fulanito de tal para que pague esta deuda, se comunique contigo y si es que puede pagar se soluciona y si es que no te paga, ejecutamos el remate judicial de la propiedad que haya puesto él en garantía. ¿Y qué pasa? El juzgado te va a mandar una notificación, te va a mandar otra notificación y como nuestro amigo fulanito de tal se fue de viaje, no le interesó, solamente se lo gastó el dinero y ya no tiene intención de pago, el juez va a decir, en efecto, señor tasador, porque va a llamar un tasador para que vaya a ver tu propiedad y le haga una tasación, ¿no? Entonces ahí se va a ver el monto de tu propiedad y va a empezar el proceso. ¿Qué va a pasar acá? El banco va a agarrar los documentos, va a agarrar la tasación, va a ir al inmueble y como ya va a estar aprobado por el juez, va a pegar tu edicto judicial casa el remate. Porque esta información es pública, no solo se va a publicar en tu propiedad, en el inmueble, en tu puerta, se va a publicar en todas las plataformas en las que se tenga que publicar, ¿no? Una de ellas, el peruano, otra de ellas, Sin Fronteras, ¿no? Hasta en la misma Rebajo se puede encontrar estas propiedades. Ahora, ¿qué va a pasar? Si es que el banco te va a notificar para que pagues y tú no vas a querer pagar. Como ya el juez ha autorizado que se ejecute el remate judicial, van a empezar a solicitar, a aparecer los postores, ¿no? Y si aparecen los postores, obviamente van a tocar la puerta de tu casa, algunos van a decir que van a presentarse al remate, otros van a decir, ¿no? Que simplemente están viniendo a visitar la propiedad, pero todas estas personas van a querer tener contacto con el propietario para poder hacerse con la propiedad. Entonces, hasta ahí, ¿cómo es el proceso de el remate de propiedades que ejecuta el banco? Primero, si es que tienes una deuda y no la has pagado, te va a dar una oportunidad de responder. Como no se ha respondido, el banco recién va a solicitar al juzgado que se ejecute el remate judicial. Hasta ahí. Tercero, ¿cuál sería? Que, por ejemplo, si es que en este edicto judicial tú vas a encontrar la palabra hipoteca, es porque tú has firmado tu bien inmueble en favor del banco. ¿Qué quiere decir? Que tú y el banco se han puesto de acuerdo de que si no vas a pagar la deuda, entonces el banco se va a quedar con esa hipoteca y lo va a ejecutar como ya lo ha hecho. Pero ¿qué va a pasar si es que tú no tienes propiedades, pero has puesto otro tipo de garantía al banco? Por ejemplo, si tú le has puesto un mueble, le has puesto un carro, si le has puesto alguna joya, si tenías acciones en alguna empresa o tenías cualquier otro capital inscrito a tu nombre, entonces el banco va a agarrar todo lo que encuentre y lo va a mandar a remate o lo va a mandar a subasta. ¿Con qué fin? Lo único que quiere el banco es recuperar su dinero. Es lo único que le va a pedir al juez. Y de esta forma muchas personas, muchas familias han perdido su propiedad. ¿Por qué? Al hacerte un préstamo bancario y no tener la intención de pago, el banco no tiene otra opción más que ejecutar el remate. Pero si tú te comunicas con el banco y le dices que vas a tener esa intención de pago, entonces hay formas de que puedas evitar este remate. Y así, entonces, como el banco ya sabe cómo te va a hipotecar, la casa está seguro de recuperar su dinero, ¿no? Ahora, otra condición que se cumple aquí para que los bancos puedan ejecutar la propiedad, puedan mandarla a remate, es de que si es que tu propiedad no está inscrita en los registros públicos, tienes que hacerle una inscripción. Se va a hacer una inscripción, o sea, de todas formas sí o sí, porque nunca va a rematar el banco una propiedad que no esté inscrita en registros. Entonces, el proceso de demora que va a tener esta inscripción puede ayudarte a recuperar tu propiedad. ¿Cómo? Si tú vas a hablar con el banco y en este proceso de inscripción tú puedes conseguir el dinero para pagar el préstamo, entonces puedes hacer posible que se anule este remate judicial. Pero si por el contrario no consigues el dinero y no pagas, entonces las consecuencias van a ser que tu propiedad se llegue a rematar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más correcto, lo más efectivo cuando tú te prestas un dinero del banco? Si
lo utilizas de forma inteligente, reinviértelo, utilízalo para generar nuevos proyectos de inversión, ¿no? Porque al final el monto que te da el banco, tú puedes duplicar, ¿no? Y das al banco su 30% que se solicita y después tú recuperas el monto que estás haciendo por él con el dinero, ¿no? Pero de la misma forma, si el banco es el que aquí va a ganar, va a recuperar lo que te ha dado de capital, la otra parte, la parte demandada, que en este caso va a ser el que va a perder la propiedad, ¿no? A esa parte le van a caer consecuencias. Por eso en una parte del título pusimos cuáles son las consecuencias de que se ejecute un remate judicial, porque obviamente hablamos de un demandante, que en este caso es el banco, y que va a ejecutar el remate judicial, y la otra parte que es el demandado, que va a tener que afrontar este remate, ¿no? ¿Cómo lo va a afrontar? ¿No? Entonces, de allí podemos sacar las cosas los pros y los contras que se ejecuten durante el proceso de un remate judicial. Por ejemplo, a un banco, cuál es lo bueno para un banco y cuál es lo malo o lo terrible que le puede pasar a un propietario? Para el banco, por ejemplo, al ejecutarse el remate y al una persona adjudicarse, el banco va a poder recuperar su crédito, que para él eso es lo más importante. Pero ¿qué va a pasar con la otra parte? La otra parte va a perder la propiedad, ya no va a tener posesión sobre ella. Otro punto es de que el banco va a mejorar su liquidez financiera porque a ellos les va a llegar en cuestión de 3 días todo el monto que se ha perdido, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el propietario? Él al revés, él va a perder el patrimonio que está teniendo, ¿no? Otro punto en favor del banco es que él va a reducir su cartera de riesgos y este es un punto a favor de todos los bancos que quieren crecer, ¿no? Y en caso del propietario va a perder su historial crediticio y ningún banco va a querer después hacerle un préstamo porque ya estás entrando como rojo en el sistema y encima tu propiedad se está rematando, quiere decir que no estabas en la capacidad de pagar el monto que te has pedido del banco. Otro punto es, por ejemplo, que el banco va a mejorar su imagen institucional y esto a cualquier banco le conviene porque todos ellos siempre hacen un resumen anual de cómo han estado sus deudores, ¿no? Si han sido unos deudores que han calificado o si han sido malos, ¿no? Malos deudores. Entonces ellos hacen un reporte y cada año ellos van creciendo en un ranking o se van bajando en un ranking para saber quién ha hecho mejores inversiones. Y para el lado contrario, el lado que es el del propietario, por ejemplo, el propietario va a tener una baja calidad de vida. ¿Por qué? Al quitarte tu propiedad, ¿en dónde te vas a quedar a vivir? Si tienes familia, ¿a dónde los vas a llevar? ¿No? Si esta es tu única propiedad, ¿de dónde vas a sacar otra? ¿Cómo vas a conseguir otra? Porque encima en este lugar vivías tu esposa, vivían tus hijos, ¿no? O sea, era su techo firme y ahora que el banco se lo está rematando, ¿a dónde vas a llevar a tu familia? Entonces es más contras para los propietarios, más contra para el que se le está embargando la casa, para el que se le está adjudicando, ¿no? Pues está perdiendo la propiedad, entonces no es algo conveniente para el propietario, ¿no? Ahora, para el banco es todo lo contrario, porque el banco va a ser el que va a recibir todo este monto. Para el banco termina ahí el proceso, pero ¿qué pasa con el propietario si quiere volver a pedirse un préstamo bancario? Ya no le van a dejar, porque si tú demuestras que eres un mal pagador, entonces ningún banco te va a querer hacer un préstamo bancario, ¿no? Ahora, hay otras formas también en las que las propiedades llegan a remate. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y no estoy declarando cada fin de mes, no estoy haciendo mis declaraciones ante la SUNAT, esta es otra entidad que también puede rematar mis inmuebles, ¿no? ¿Por qué? Porque SUNAT está autorizada, así como otras entidades, a poder ejecutar remates judiciales. Mientras haya dinero de por medio que tú no has podido pagar, que tú no has podido convencer o que tú no has podido declarar, siempre se va a poder ejecutar un remate judicial. Y lo mismo va a pasar con todas las propiedades que tengas inscritas. Esto es en el caso de la hipoteca. Si hablamos de lo que es un embargo, en un embargo va a ser peor, ¿no? En un embargo van a buscar todo lo que esté a tu nombre y lo van a rematar o lo van a subastar. Entonces, hasta ahí creo que ya ha quedado claro
por qué un banco ejecuta un remate judicial y por qué es importante que veas tus deudas y que seas consciente de los gastos que haces cuando te haces un préstamo bancario, ¿ya? Entonces, aprende, por ejemplo, a hacer tus pagos al impuesto de forma correcta, de forma mensual, ¿no? Aprende a generar ingresos con lo que te presta del banco y no utilices ese dinero para gastarlo, para viajar, para salir, para invitar, ¿no? Los compromisos que siempre nunca faltan. O sea, aprende a invertirlo de buena forma y ejecuta un proyecto y únete a personas que ejecutan proyectos y haz crecer ese dinero porque bien hubiera podido pagarse solo, pero no. ¿No? Entonces, este fue un motivo por el que la mayoría de las personas terminan perdiendo sus propiedades, terminan perdiendo sus lotes, sus departamentos, y luego recuperarlo es difícil. Claro que existen formas de poder recuperar tu propiedad antes de que se ejecute el remate judicial, ¿no? Entonces, si tú quieres recuperar esta propiedad antes de que se ejecute, ¿con qué documento tienes que ir, ¿no? Ante el martillero público? Si es que es un remate presencial, vas a tener que presentar el monto del pago y hasta el último minuto de que el martillero esté dando las pautas para el remate, vas a poder detener el remate. Pero si es que no, entonces se va a ejecutar sí o sí de cualquier forma. Y si en el peor de los casos, digamos, no hay un postor en la primera convocatoria, tu propiedad se va a mandar del precio que se ha mandado a una segunda convocatoria. Entonces, de esta segunda convocatoria, el precio va a ser menor al de la primera convocatoria, ¿no? Y esto es algo que al banco obviamente no le conviene. Por eso es que muchos bancos en primera convocatoria se lo adjudican y luego lo tienen en su cartera de propiedades para venderlo a un precio comercial. Y muchas veces los bancos lo venden más alto que sus precios comerciales. Y eso tampoco es conveniente para los que van a ser postores. Por eso existe otra forma de recuperar estas propiedades que le dicen que se compra antes del remate, porque esto a quién le conviene. Esto le conviene más al banco le conviene que se remate tu propiedad y que si tú quedas en rojo en el historial crediticio, al banco al final de cuentas no le va a importar, ¿no? Porque el banco quiere recuperar su dinero, ¿no? Pero si tú, antes de que se ejecute el remate judicial, vas a lograr ejecutar la deuda, vas a lograr pagar la deuda, el monto que se te haya asignado, lo pagas, recuperas tu propiedad y te quedas limpio en el sistema bancario. Porque todos sabemos, ¿no?, que si queremos ejecutar proyectos de inversión grandes, a veces tu propio capital personal no es suficiente. Por eso es que tienes que juntarte con varias personas, tienes que juntarte con varios socios. El mismo banco te puede dar la oportunidad de comprar estas propiedades, pero si tú le fallas en tus cuotas mensuales, si tú no tienes la intención de pago, entonces el banco se va a cerrar la puerta y ya no te va a querer atender. Y dime, ¿de qué forma consigues tú que otros bancos te presten si ya le has fallado a uno y este historial te va a quedar manchando en rojo todo tu historial crediticio? ¿De qué forma le vas a ir a pedir a los otros bancos que te hagan un préstamo? Esto te va a quedar como un antecedente y te va a quedar, ¿no?, una mancha en el sistema financiero y hasta que lo recuperes, porque sí lo puedes recuperar, pero esto es un proceso, ¿no?, de varios meses, hasta se podría decir, lo que la superintendencia te califica es un año, ¿no? Hasta los 6 meses te califica la superintendencia. Hasta que vaya pasando mes a mes, tú no vas a poder hacerte ningún préstamo bancario porque le has fallado al banco, porque no has sido constante con los pagos y porque ese dinero que tenías previsto para poder ejecutar un proyecto y te genere más dinero ha sido al revés. Entonces ha habido una mala gestión de ese dinero y por lo tanto el banco está en su posición de ejecutar tu propiedad. Así que, amigo, amiga, ya sabes por qué el banco te puede ejecutar los remates judiciales. Y no solo acá son los bancos, también están las cajas, también están las cooperativas, hasta una persona natural que puede embargar una propiedad. ¿Dónde pasa esto? En las reparaciones civiles, ¿sí? Porque una reparación civil es un tú a tú, ¿no? Me debes algo y tienes que pagar, ¿no? Sí se puede, sí es posible que te ejecuten, que te levanten un remate, que te ejecuten un remate judicial si es que tú estás en un proceso de reparación civil, ¿no? Otra entidad que, por ejemplo, que hace otra forma en la que se ejecutan los remates judiciales es las deudas en los tributos. Por ejemplo, SUNAT es una de las entidades
a las que tienes que rendir cuentas de todos tus ingresos y egresos. Todo para SUNAT debe estar bancarizado. Y si es que tú no estás cumpliendo con este pago de tus impuestos, entonces SUNAT va a decir un ratito, si alguien de aquí no está cumpliendo con su impuesto, está generando más dinero y no está pagando lo que debe pagar, algo está pasando con esta persona y te van a empezar a estudiar. SUNAT te va a revisar todos tus antecedentes, todas tus circulaciones monetarias y va a decir, tiene más gastos y tiene menos ingresos. ¿De dónde está sacando dinero esta persona? Y como tú no has declarado, SUNAT va a decir, no, hay que hacerle un análisis y si es que no está declarando de forma correcta y encima no quiere pagar a la SUNAT sus tributos, a pesar de que está recibiendo algún dinero, vamos a rematarle la propiedad. Es totalmente factible para la SUNAT porque es otra de las entidades que también remata propiedades. Y así, amigos, hay bastantes entidades que rematan propiedades, bienes muebles, inmuebles, ¿no? Lo que hayas dejado en garantía, pero la que es más conocida siempre va a ser por deuda bancaria. Casi el 80% de estos remates judiciales de propiedades se dan por los bancos y la mayoría son hipotecas. Tú tienes que leer un expediente y si en esa dice hipoteca, sí o sí va a ser por el cobro de una deuda que se tiene que pagar. Porque no has pagado al banco, obviamente, y porque el banco va a hacer ejecutar este proceso, va a hacer poner en garantía, bien, para que se mande a remate judicial, ¿no? Pero antes de todo esto todavía existe un proceso, ¿no? Y este proceso va a ser el que el juez te va a mandar una notificación y tú tienes que responder y tienes que tratar de salvar tu propiedad, ¿no? Porque esa es la costumbre. ¿Quién no se va a dejar rematar su propiedad? Por lo menos en el lado sur esta cultura está bastante desactualizada. Las personas no conocen mucho el tema del remate judicial, ¿no? Y cuando tú les hablas, les preguntas, ¿no? O quieres tener contacto con ellos para ofrecerles alguna solución, estas personas tienen la mente un poco cerrada y no te captan el mensaje, ¿no? De que tu propiedad, o no captan de que la propiedad se va a rematar. Ellos dicen, muerto, me sacan de acá. Esa es la frase que por lo general vas a escuchar cuando entras en este rubro de bienes raíces, ¿no? Porque nadie, amigos, nadie quiere perder su propiedad. Entonces, ¿qué hacen? A veces las estrategias de anular este remate judicial es enviar a otro postor, enviar a un postor desconocido o leer, si es que tienes suerte y en tu expediente hay algún dígito que está mal escrito, alguna letra que está mal escrita, esa va a ser causal de que se anule tu remate judicial, ¿no? Entonces, esto es en contra más bien para los que van a ser postores, porque si los postores ya han pagado un arancel, ya han pagado un oblaje, ¿no? Y se va a anular el remate judicial, justo nuestro amigo Pepito consiguió el dinero para evitar el remate, lo pagó y lo paralizó. Y los postores que pagaron su arancel, su oblaje, ¿qué hacen? Ellos, obviamente, el arancel no lo van a poder recuperar, lo que sí pueden recuperar es el oblaje, ¿no? Entonces, amigos, esta ha sido una de las formas en las que se ejecuta un remate judicial a través de los bancos, ¿no? Y ya como hemos mencionado, reparaciones civiles, indemnizaciones, procesos de partición, hasta pagos de impuestos pueden hacer que tu propiedad se mande en remate. Así que ya sabes, si tienes deudas en el banco, si te has sacado un préstamo, haz que este dinero trabaje por sí solo y no te ocasione problemas, porque sí o sí el banco va a ejecutar un remate judicial si tú no le quieres pagar la deuda, sí o sí. Entonces, amigos, creo que ha sido un poco corto, pero les he dado, o sea, de forma lo más puntual que he podido, ¿no?, esta información. Y de repente hay todavía preguntas, déjenla en las cajitas de comentarios, voy a estar respondiendo sus preguntas y apúntense al grupo de WhatsApp o al grupo de Telegram, que allí voy a estar mandándoles resúmenes acerca de este tipo de remates judiciales y más información acerca de las más de 15 formas de invertir en bienes raíces. Así que, amigos, cuiden su dinero, no le deban al banco, utilícenlo para invertir y para reinvertir, que ese dinero se mueva y regrese multiplicado. Eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente lado.